Bueno, vamos a comenzar el debate. Invito a todos los ponentes y Sandra, si quieres quedarte, que vamos a comenzar el debate. Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pues abro aquí el debate. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud, interés. Sí, Jorge. Muchísimas gracias, Jorge. Me parece interesante que traigas a colación la edad moderna porque me sirve para justo, porque a lo mejor no lo he explicado bien porque iba muy rápido. Entonces, una cosa es la carta cuando llega en el siglo XIII y otra cosa es la concepción que se tiene de la carta a partir de la canonización, que es 1296, si no me equivoco, con lo cual finales del XIII. Cuando llega la carta, justamente lo que pide es una relación de reciprocidad. Yo te regalo esto, pero guarda las reliquias y reza por mí. Con lo cual pide, literalmente es que era clavado, esa relación de reciprocidad. Eso es en el siglo XIII, en 1248, cuando se manda. Algunas personas conservan en sus tesoros o algunas instituciones conservan la carta y, en mi opinión, pasa a convertirse en una reliquia, pero no por contacto con la reliquia anterior, sino contacto con San Luis porque supuestamente la ha firmado una vez que él es canonizado. Y entonces, algunos lugares las conservan, nunca sabemos muy bien de qué forma. En el caso de la Catedral de Toledo, yo he conseguido documentar que por lo menos a principios del siglo XVI era exhibida. Cuando visitaba la gente el sagrario, que todavía no existía el ochavo, era exhibida, con lo cual la gente la podía ver. ¿De qué manera? Algunas referencias que yo tengo sacadas de inventarios son muy escuetas, pero dicen que estaba en una capseta luenga, que imagino que es una cajita larga. A veces es de marfil, a veces es de plata, va cambiando, con lo cual en algún tipo de lugar. En el 19, no lo he comentado, se dice, y la gente de Toledo sigue convencida de que está allí, que está metida la reliquia de la carta dentro de ese relicario gigante que ellos dicen que es de San Luis. Yo tengo mis dudas, pero ellos es lo que dicen porque supongo que les justifica el hecho de que no la encuentran, pero en algún sitio creen que está. Así que eso, creo que la carta en sí, a partir de la canonización de San Luis, se concibe un poco, y haciendo ahí el vínculo con la Edad Moderna, como con las cartas de Santa Teresa. Ese tipo de reliquia de ha salido de la mano de determinada persona, y supongo que por ese motivo se le daría un lugar digno en un relicario que les permitiera enseñarlo, como esa capseta luenga que te digo. Pero creo que es un proceso que va evolucionando con el tiempo. No es lo mismo el papel, o bueno, mejor dicho, el pergamino, el documento de 1248, su estatus cambia con la canonización.
Pero es absolutamente fundamental e interesantísimo lo que comentas, y de cara a cuando se haga la publicación, pues obviamente esto se desarrollará muchísimo más, porque así no se... No, es muy poquito. Gracias. Sí. Bueno, claro, ten en cuenta que cuando hablamos de los circuitos del don, estamos abarcando todos los datos que tenemos de todas las sociedades a lo largo de todo el mundo, con lo cual es una pregunta muy concreta para un escenario muy diverso. En líneas generales te diría que el que no tiene no puede dar. O sea, en todos los trabajos etnográficos, todo el material que hay sobre este tema, de hecho, el don sí que funciona como una forma de conseguir poder, pero no funciona desde cero. Es decir, por ejemplo, para los Big Man, para conseguir, vamos a decir, hacerse un jefecillo, ¿no? En ciertos, es que no sé cómo explicarlo más técnicamente, en ciertos tipos de agrupaciones humanas, si tú no puedes conseguir esto si no consigues primero ganado o cerdos, porque así puedes conseguir más esposas y así puedes cultivar más tierras y acceder a esos recursos y entonces tener más cerdos. Entonces, cuando tienes muchos cerdos, sí puedes plantearte hacer un convite. Pero ese proceso necesitas unos aliados de principio. O sea, el que no tiene no puede llegar, por así decir. Esta idea que tenemos un poco de la meritocracia no funciona de esta manera en la mayor parte de las sociedades. Bueno, eso tampoco, pero un poco más. Pero sí que hay una... O sea, sí que hay una parte en ciertas organizaciones en las que las personas pues, que tienen, pues vamos a decir, cierta presencia, cierta capacidad de embaucar a los demás, ¿no? De convencer, sí puede hacerse unos aliados y decir, venga, vamos a hacer esto, me voy a casar con tu hermana, una mujer de tu grupo. Claro, es que todo esto, el intercambio es un poco lío, pero bueno, vamos a considerar que intercambian esposas, que consigue una serie de seguidores y puede conseguir cierto prestigio, pero pensando en ello a un nivel como de la Edad Media, esto sería impensable. O sea, yo no sé por qué méritos llegó San Luis a ser santo, y seguro que habría personas pobres que llegarían a estar beatificadas, y seguro que sí, pero por lo que tengo entendido, las donaciones por ánima eran muy importantes para asegurarte un sitio en el reino de los cielos. Entonces, claro, obviamente también tener en cuenta que aunque tendemos a personalizarlo, en líneas generales se trata de movilizar los recursos de tu grupo. Es decir, tienes que nacer en un grupo en el que hay recursos o ciertos recursos. Tienes que convencer a tu grupo de que vas a sacrificar una serie de recursos para conseguir la primera esposa o para conseguir la primera donación que va a poner en deuda al siguiente arzobispo, que entonces te va a dar no sé qué y con ese no sé qué vas a hacer no sé... O sea, pero no es una cuestión individual, porque los recursos son siempre de los grupos. No sé si te contesta. ¿Se oye? Genial. Pues enhorabuena a los tres. A mí me han encantado las tres conferencias. Como dos de vosotros sois colegas directamente medievalistas, os voy a hacer una pregunta a cada uno, pero os haría millones a los tres. A ti, Sandra, te escribiré porque me ha encantado cómo lo has explicado, y a vosotros ya os hablaré más en privado de cosas que me han interesado muchísimo. Pero a ti, José Alberto, como referente absoluto en estudios de reutilización en la Edad Media, del simbolismo vinculado a ello, me ha gustado muchísimo esa cita que haces de esa arqueta de marfil, de esa cronología tan alta, y cómo bien has dicho que normalmente asumimos que en esas cronologías seguramente sería una arqueta andalusí, ¿no? Mientras que
Y aquí viene la primera parte de la pregunta. ¿En León hay documentado algún cuerno de marfil en el inventario de mediados del 11 o lo estoy soñando? Es decir, te lo pregunto de memoria, tú ahora me lo confirmas tú si puedes, por fin, porque en Rodó y Sábana sí tenemos uno, y entonces damos casi siempre como por hecho, ¿no?, que cuando hay un cuerno, que no se sabe normalmente cómo ha llegado, hay una explosión de creación, de producción de obras de marfil. Mientras que cuando no hay tal circunstancia, también hay una parte de la historiografía que suele ser más proclive a decir esto proviene de otro ámbito cultural. Entonces, esa sería la pregunta, y en qué proporción es importante la cantidad de objetos que proceden de otros ámbitos culturales en el tesoro leonés. Y hago la siguiente a Maite y así ya... Vale. Te quería preguntar, Maite, si te bajaron el mega relicario, porque entonces tú ya lo has visto, que eso no es ni remotamente del 13, pero ni del 14, ni del 15, ni del 16. Es decir, entonces, teniendo en cuenta que en la Catedral de Toledo no hay ningún relicario del 13 que se pueda relacionar directamente con la carta y, por lo tanto, con el regalo efectivamente y donación de reliquias de San Luis, yo te quiero preguntar, ¿tú hasta qué punto crees que en la catedral en el 13 están en disposición, cuando reciben esas reliquias, de crear relicarios? Si crees que los llegan a crear realmente, o si por el contrario, como a mí me da en la nariz, hay momentos en la historia posterior de la catedral en que conviene rescatar la historia de esa donación y rescatar la figura de San Luis para vincularla a Toledo, como te digo, como con el relicario este, que es gigante y que eso no es bueno. Sí. Y que, vamos, que artisticidad la justa, que pertenece, yo creo que a un momento histórico también muy concreto, en el que a lo mejor interesa rescatar, ¿sabes?, para construir otro mensaje. Gracias por la cuestión. La documentación del Reino de León es la más grande de toda, no sé, una de las más ricas de Europa. Entonces, siempre me cuesta decir, no aparece, o sí aparece, porque concretamente para esta conferencia de hoy, sobre todo, solo revisé la conservada en la Catedral de León. Por lo tanto, solo puedo responder. Allí, la primera pieza de marfil que se menciona es la de la donada por el abad Zixila. Me extrañó, ya me sorprendió, porque siempre decimos, ¿está tanto marfil en las iglesias de León? Bueno, las iglesias del 10, esa es la única que se menciona. Es verdad que luego, a partir del cambio de siglo, ya empiezan a aumentar las menciones de cajas de marfil. El momento donde donde se realizan muchísimas menciones es entre el 1100, 1020, 1080, 1090. Entiendo que el grueso de las menciones documentales es en 1060, porque se ha establecido ya un taller al amparo de la corte, claro. Allí no se menciona, en toda la documentación que conozco del 10 al 12, 13, no se menciona ningún cuerno. No se menciona. Claro, bueno, las publicaciones que se han realizado nunca están fundamentadas en un análisis técnico, y siempre se habla del sur o del norte de África, pero es decir, nada, mientras no se realicen unos análisis profundos. Pero claro, hay que revisar, pero al dedillo, toda la documentación de la Catedral de Astorga, toda la documentación de la Catedral de Zamora, para poder ver si se menciona algún cuerno. Y soy breve. Es muy interesante, aunque parece una tontería, que se especifique que allí se guardaba el incienso, porque siempre hay muchas dudas de todas estas cajitas. Bueno, todos estáis acostumbrados a leer perfumes, ungüentos. En este caso se menciona específicamente ese uso. Me parece que es significativo. Y creo que...
ahora que he vuelto a revisar la documentación de época de mediados del siglo XI, es que no se menciona por dónde se compran los materiales. Se menciona de dónde traen la piedra para la construcción de la basílica, de las canteras de Boñar, pero nunca se menciona extrañamente de dónde consiguen los materiales. Y por eso siempre está la duda de dónde estaba el taller, cuáles eran las vías de adquisición de las piezas, de dónde procedían los entalles expoliados. Pero bueno, es habitual, el abad Suger, por poner una cosa de categoría, dice que llegaron allí a su sacristía unos vendedores de entalles y dice, mira, me sacaron tantos entalles que no había visto en mi vida, os los compré todos. Como el que compra hoy en día va al rastro y te ofrecen una antigüedad y dices, venga, ponme 4. Cero sacralidad y cosa muchísimo más utilitaria. Y no especifica ni cuál era la vía, ni dónde venían los que le traían los materiales. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, para responder a la pregunta de Verónica, que son como 5 preguntas todas metidas muy rápidamente en una sola, sí, efectivamente, estuvimos mirando y viendo el relicario gigante, porque lo van a poner en la exposición, con lo cual, como a mí me tocaba hacer la ficha, pues tuve que examinarlo y efectivamente del 13 no es, ni tiene nada que ver con San Luis, a menos de que el trozo del lignum crucis sea el que han quitado de la cruz. Bueno, de hecho, toda la parte trasera que no se ve, y tampoco venía a cuento traerla porque no iba de eso, es del 18, tiene marcas de platero, con lo cual clarísimamente no tiene nada que ver con San Luis. ¿Dónde pudieron estar las reliquias? Es una gran duda. Te digo, yo estuve mirando, me faltan inventarios porque no me ha dado tiempo a partir de 1600 y poco, hasta el 19, con el cual me queda un trecho. Los anteriores los he revisado todos. Depende del momento, se citan en relicarios diferentes, con lo cual hay un trasvase, van moviéndose. En el primer inventario, que es del de mediados del siglo XIII, están todos en ampollas o algo de cristal de roca. Y podríamos pensar, es el mismo material que todas las reliquias que dicen que San Luis daba estaban, pero... no, de conservado no, o sea, que se conserven. Hay una que dice que es fatimí, pero ya no se conserva. Yo no sé si con la guerra civil o lo que fuere, hay una foto en el archivo de Barcelona, pero vamos, no sé. Pero documentalmente está en cristal de roca. A partir del 14-15, van variando. Eso sí es interesante porque dependiendo del inventario o lo pone en el cuerpo del texto o en una nota anexa. Esto lo donó San Luis, con lo cual hay ese recuerdo, y ya el recuerdo se hace fijo cuando se publica, cuando se escribe, porque no se llega a publicar, el texto de Blas Ortiz en el 16, porque allí se transcribe la carta, con lo cual es muy fácil para cualquier persona ir copiando. Y también porque tienen el gran inventario de Cisneros, que es como el inventario magno, que allí también lo pone, que es de San Luis, con lo cual todo el mundo ya va copiando el mismo inventario, etcétera, etcétera, y simplemente hacen como pequeños añadidos. Yo creo que en el 19, y te digo, me falta mirar el 18 y finales del 17, pero en el 19 Parro, que por cierto no lo dije, pero justo el año que escribe y publica el libro, el año siguiente es elegido alcalde de Toledo. ¿Casualidades? ¡Wow! Bueno, creo que estaba intentando, pues obviamente, dar a su pequeña ciudad de Toledo pues toda la grandeza posible, y si tienes una donación del rey más famoso, porque justo en esas fechas se están empezando a hacer los grandes estudios sobre San Luis, las grandes restauraciones de Francia con Viollet-le-Duc a la cabeza. Con lo cual es un panorama internacional del 19 y Sánchez Parro debía ser consciente y decir, oye, que nosotros aquí en Toledo tenemos esta gran cosa. Vio ese relicario probablemente allí como lo vemos todo el mundo, lejos, y dijo, es que es este. Y ya está. Creo que allí está un poco ese rescate de la... Es que si no, no tiene sentido, si no. Es que si no, no tiene sentido. Es que no tiene nada que ver. Sí, no, sí, no, para la exposición no da tiempo, o sea, el texto es mínimo, pero sí con Ángel Fuentes, con el proyecto, estamos haciendo un trabajo en esa línea, sí, sí, sí.
como Maite estaba respondiendo, no tengo una cuestión, solo una reflexión. Claro, sacaste temazos porque estaba don Mauricio de Burgos, Juan de Medina de Pomar, Doña Blanca. Demasiada gente. No, pero no es una pregunta, es una reflexión. La profesora María Herráez y la profesora María Pellón Gómez Calcerrada de la Universidad de León hace muchos años, en su tesis doctoral, la segunda, pero en investigaciones que realizaron, hicieron un vaciado extensísimo de las cuentas francesas, de las cuentas de palacio de la corte en época de Blanca, yo le digo Blanca de León, bueno, la madre de Francia, Blanca de Francia. Y a propósito de los dones, hay algunas noticias donde se señala, no tiene que ver con tus cruces, ni lignum crucis, ni tiene que ver con los dones de privados. La corte francesa veía muy mal los intercambios de regalos. Era una tradición, dice la nota, hispana, que allí no gustaba. Entonces llegan y las cuentas de palacio se hace un registro de la llegada de guantes de seda que doña Berenguela manda a su hermana. Y una de las noticias que más me encanta y me flipa y la adoro es que Berenguela envía a su hermana a París granadas, la fruta, granadas de España, que me parece la sofisticación más grande que yo he visto en pleno siglo XIII, que te envíen granadas, que cómo llegarían allí, no sé. Pero claro, pensamos también en esta época de intercambio, que a mí y lo hemos utilizado, ¿no? Estos intercambios de la copa de plata y fundamentar que era un trasiego de piezas, pero las fuentes alertan de este punto en Francia, que allí en la corte no gustaba y que Doña Blanca lo impuso. Doña Blanca propició esa tradición y la mantuvo, esa tradición hispana. Entonces, cuando veía, son demasiadas cosas, no es una pregunta, cuando veía las lises y los castillos en la Sainte-Chapelle, me venía a la mente Blanca de León, Blanca de Castilla, como una mujer que impuso una serie de tradiciones artísticas muy fuertes y también en vinculación con los dones. Sí, es que Blanca, bueno, es un personaje que... De hecho, hay una profesora ahora que me encontré en Londres que dice que va a publicar un libro, estamos todo el mundo así, no me acuerdo cómo se llama, luego te lo miro, a ver si va por esos tiros. No conocía lo de las granadas, fenomenal, me parece interesantísimo. ¿Cómo llegarían? Pues no lo sé. Es que yo, en este caso, claro, una cosa es lo que tú ordenas y otra cosa es lo que tú haces. Pero vamos, el testamento de Juan de Medina dice claramente que la copa se la ha regalado la reina y que le ha regalado una casa. Claro, una casa en realidad no es un regalo, es para que tú puedas vivir allí, con lo cual a lo mejor puede escaparse un poco de esa dinámica del regalo como entendía ella, a lo mejor más que la copa. Y las reliquias es que no son exactamente un regalo. Quiero decir, sí lo son. Y en ocasiones, documentalmente sabemos que iban acompañadas de un relicario, pero el relicario era para honrar la reliquia, más que para otorgarte un objeto suntuario y rico. Con lo cual yo creo que es más un intercambio entre las grandes élites de la, como decías antes, no me acuerdo, tenías una frase antes que me pareció, de la concepción de cristiandad. En ese ámbito creo que hay que entender estos regalos, pero a nivel religioso más que a nivel material de te mando un guante, te mando una granada. Entonces creo que esa es un poco a lo mejor la justificación que podría explicar el hecho de que su hijo hiciera 27 donaciones documentadas, todas ellas van con su documento que se conoce, con lo cual es que son muchísimas y las que probablemente se hayan perdido documentalmente. Es que yo rebobinaba y digo, y me hubiera gustado, pero no, ver a Blanca implicada en algún culto potente para decir, no, esto ha venido de su madre, pero no. Es una cosa propiamente de... A ver, es que es muy tentador decir, Blanca le estaba diciendo así al oído a San Luis, manda algo a España, bueno, a España, a Castilla. A lo mejor no era tal, pero a lo mejor sí había esta figura de Fernando III ya había conquistado Córdoba, estaba conquistando Sevilla, tú estás a punto de irte a la cruzada, ¿por qué no le pides que rece por ti como Dios le ha dado tantas cosas? Entonces es más en esa línea, pero creo que es, bueno, hasta que se muere, Blanca es que no la puedes separar
de Luis IX, con lo cual es que están imbricados totalmente. Y casualidad que esta donación llegue tan prontito a Toledo, creo que no es. Creo que no es. El problema es que lo puedas justificar documentalmente o por lo menos con una hipótesis sólida que se justifique. Bueno, primero quería dar las gracias a todos, me han encantado todas vuestras conferencias y simplemente una aportación para José Alberto Morais y para Maite Chicote a la hora de hablar de ese rehacer las reliquias y en el caso concreto de León sí que se han hecho la Arqueta de las Bienaventuranzas en el proyecto que llevó a cabo Teresa Martín, se hicieron analíticas y precisamente esa alma de madera, que es la que se analizó, es del siglo XIV, lo cual nos está indicando cómo se rehacen esos objetos a lo largo del tiempo. Simplemente era esa acotación. ¿De acuerdo? Perfecto, es que, claro, eso explica también el montaje. Efectivamente, se reírme y abajo Barnecos no respondía la propia Arqueta. Siempre me llamó la atención el desorden, por decirlo finamente. En un momento en el que existen en la ciudad orfebres y especialistas en artes suntuarias que podrían haber hecho la pieza un poco, no sé, esto... Era un fenómeno habitual porque los estudios que se han hecho también para la Arca Santa de Oviedo también revelan que algunas partes de la madera, pues lógicamente se cambiaban, resultarían dañadas por la humedad, por... Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos ya a concluir esta mesa, aunque ya sé que hay muchas más preguntas, pero que podemos seguir en el café o incluso luego en la pausa.